Habla, Señor, tu siervo escucha. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, atravesó Jesús en sábado un sembrado. Los discípulos que tenían hambre empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos al verlo le dijeron: «Mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado». Les replicó: ¿No han leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron los panes de la proposición, cosa que no les estaba permitida ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿Y no han leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues les digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendieran lo que significa «quiero misericordia y no sacrificio», no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día escuchamos el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, versículos 1 a 8. El Evangelio nos coloca la primera discusión entre los fariseos y Jesús sobre el estricto cumplimiento de la ley del descanso del sábado, cuya norma la podemos encontrar en el libro del Éxodo, en el capítulo 20, versículos 8 a 11. Jesús nos aclara que seguirle a Él es darle un verdadero sentido a la ley, la cual nos libera y no esclaviza. Hoy, una vez más, Jesús nos muestra su gran misericordia. Los invito a reflexionar en 3 momentos. El primero, los discípulos arrancan espigas. Los fariseos le reprochan a Jesús el que sus discípulos hagan en un sábado algo que no está permitido por la ley. Mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Ellos se refieren expresamente al arrancar espigas y comerlas. Los fariseos solamente se fijan en la norma, no en el hambre de los discípulos, en su necesidad. Pero tampoco se fijan en lo más importante, en la misericordia de Jesús, quien les permite romper la norma para remediar la necesidad. Jesús mira más allá de lo meramente material. Jesús ve la necesidad en lo profundo del corazón. Nuestra fe nos lleva a tener acciones concretas de misericordia, pues lo que predicamos debemos ponerlo en práctica. Un segundo momento, la autoridad de Jesús. Los fariseos esperaban que Jesús les hiciera caso y reprendiera a sus discípulos, pero no sucedió así. De hecho, si los discípulos hicieron esto, fue porque el Maestro los incentivó. En su respuesta, Jesús cita 2 pasajes bíblicos en los cuales el remedio de una necesidad fue más importante que la rigidez de la norma. En un primer momento, Jesús lee el episodio del primer libro de Samuel, en el capítulo 21, versículos 2 a 7, donde el sacerdote Ahimelech le permite a David comerse el pan que se había destinado para el templo y los sacerdotes. Y en segundo lugar, Jesús apela a un argumento jurídico tomado del mismo libro de la ley. Cuando un sacerdote está en el ejercicio de sus funciones en el templo, no todas las estrictas normas del descanso sabático le aplican. En el primer caso, el sacerdote Ahimelech es quien tiene la autoridad y obra a favor de una necesidad. En el segundo caso, el templo era la referencia de autoridad, de lo cual Jesús concluye: «Yo les digo que aquí hay alguien mayor que el templo». Esto quiere decir que Jesús tiene la autoridad superior caracterizada por su misericordia. La autoridad de Jesús no es de sometimiento, sino la del Dios con nosotros, que busca el bien de la humanidad, que conoce las dificultades de sus discípulos, sus temores y necesidades, por lo cual Jesús es mayor que el templo y Señor del sábado. Un tercer momento, misericordia quiero, que no sacrificio. Finalmente Jesús cita a Oseas, en el capítulo 6, versículo 6, misericordia quiero, que no sacrificio. Con ella introduce una nueva crítica a la rigidez espiritual de los fariseos, quienes les importaba más cumplir la norma que buscar el bienestar del pueblo. Para ellos lo más importante era el rito y el cumplir las normas al pie de la letra. Jesús nos recuerda que el verdadero culto a Dios no está en los ritos externos, sino en el tener un corazón como el de Él, un corazón misericordioso.
Esto no quiere decir que no se debe ofrecer el culto a Dios, sino todo lo contrario. El culto es manifestación de lo que hay en el corazón. El sacrificio a Dios es un espíritu contrito, un corazón contrito y humillado. Dios no lo desprecia. Por tanto, la invitación de Jesús es a vivir una auténtica fe que se pide a Dios en el culto, en la oración, en la escucha de la palabra y que se pone en práctica en las acciones misericordiosas de cada día, en las cosas pequeñas, allí donde el Señor nos ha enviado. Pidámosle al Señor que nos conceda un corazón misericordioso como el de Él. Los invito a que nos unamos en oración. Señor, te doy gracias por el día que comienza, porque colocas en mí tu confianza un día más. Concédeme la gracia para afrontar mis dificultades, mis temores, mis sueños y mis proyectos con fe y perseverancia. Que pueda en este día aprender de tu misericordia y ayudar a mis hermanos para gloria de tu nombre. Que el Señor los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.